Ahora, a ver, ¿te puedo ayudar? Irma, ¿me escuchas? No, doctora, se le escucha muy lejano. ¿Chicos? Doctora, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Bien. Nosotros no la escuchamos tan bien, doctora. A ver, ahora. Ahora sí está mejor. Perfecto. A ver, ya vamos a iniciar. Son las 11:42, creo que es a las 11:45, pero pueden ir colocando, por favor, las diapositivas del grupo expositor. Ok, doctora. Pues, si no me escuchan, disculpa por favor, estoy trabajando. Pero, a ver, pongan, por favor, su. Perfecto, chicos. A ver, empecemos, por favor. Recuerden de que los chicos que van a exponer ahora son los que van a dirigir la exposición y de acuerdo a las preguntas que hayan y las respuestas que tengan los demás, se les va a tomar asistencia. Entonces vamos a aprovechar con las intervenciones. Ok, inicien, por favor. Si en algún momento no se escucha, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Ok, iniciemos. Doctora. Eh, Buenos días, compañeros. Doctora, vamos a presentar el conversatorio clínico terapéutico de esta semana, que ya todos los compañeros tienen desde que ha iniciado la rotación en este caso, así que vamos a aprovechar para poder discutirlo en grupo. Bien. En la tabla de contenido vamos a presentar primero el caso clínico, luego se va a proceder a explicar los síndromes diagnósticos presuntivos, se va a complementar con los exámenes auxiliares para poder llegar al diagnóstico diferencial y se va a detallar luego la fisiopatología del diferencial que hemos planteado y también los hallazgos que veríamos en la anatomía patológica, ¿no? Para luego poder hablar del tratamiento de la patología y establecer un posible pronóstico. Bueno, vamos a proceder a explicar el caso clínico. Eh, Tenemos una paciente en los datos de filiación, una paciente femenina de 46 años, en lugar de procedencia de Lima. Y el relato nos narra que es una paciente mujer de 46 años natural y procedente de Lima, que ingresa con tiempo de enfermedad de 3 meses, de inicio insidioso, curso progresivo, caracterizado por edema de miembros inferiores, que progresivamente se hacen generalizados.
Disminuye en el reposo y nota que durante la deambulación hay presencia de cansancio, topnia y orina espumosa, además de una disminución del volumen urinario, ni a náuseas y vómitos. Tenemos entonces que el tiempo de enfermedad es 3 meses, el inicio ha sido insidioso de un curso progresivo y los síntomas principales que se han identificado es edema, ortopnia y oliguria. Vemos entonces ahora algunos datos de los antecedentes. Eh, durante la gestación que presentaba esta paciente en 1995, hubo un evento de preeclampsia. Aparte de ello, niega diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis, hepatitis, y no hay otros antecedentes familiares relevantes. En el examen físico encontramos una presión arterial de 145/80, una frecuencia respiratoria de 21, una temperatura de 36,8 y una diuresis de 400 cc, con un peso de 78 kilogramos. En aparente estado regular general y en aparente estado regular de nutrición, con mucosas hidratadas, ¿no? Evidenciamos también piel y mucosas pálidas, no ictéricas, y en tejido celular subcutáneo, edema generalizado, blando, de 3 a 4 cruces. En los linfáticos no se presentan enopatías, y en el examen de tórax vemos un movimiento vesicular rudo, de crepitantes basales, en ambos campos pulmonares. En cardiovascular vemos que los ruidos cardíacos son rítmicos, no hay soplos y no frote. En el abdomen encontramos un abdomen globuloso, con matriz desplazable, ruidos hidroaéreos positivos y no se evalúan visceromegalias. En génito urinario, puño percusión lumbar negativa y puntos renolaterales negativos. En la evaluación del sistema nervioso central lo encontramos sin alteraciones. Entonces, narrada la historia clínica, podemos identificar rápidamente en el relato que nos llama la atención, como entre los síntomas principales, los edemas de miembros inferiores, ¿no? Que esos progresan y se hacen generalizados. Como sabemos, la causa de edema es multifactorial, ¿no? Pueden haber muchas patologías o etiologías que nos van a llevar a presentar edema, ¿no? Pero de repente el dato de la orina espumosa y la disminución del volumen urinario nos pueden llevar a acercarlo de repente a una causa, o una etiología renal, ¿no? De la cual aún así hay muchas razones, pero no podríamos descartar todavía las otras causas que conocemos de edema, ¿no? Que se van a explicar a continuación. Eh, pero con estos datos que se ha brindado al comienzo de la historia, quisiéramos invitar a los grupos, tanto 1, 2, 3 y 4, que por favor nos planteen qué síndromes ustedes han considerado hasta aquí con estos datos, el relato, los antecedentes y el examen físico. Grupo 1, Estar para estudiar el síndrome hematoso y luego el hipertensivo y por la palidez también podría ser síndrome anémico, más o menos para iniciar. claro, Gloria, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, sí. Gracias, Gloria. De los dos grupos, los que están levantando la mano, por favor, chicos, abren su micro y hablen con confianza. Eh, Sandra, por ejemplo, sí, Valeria. podríamos plantear bueno, hipertensión, que no se sabe en qué contexto se le ha tomado la presión arterial, en todo caso volver a tomarla. Podríamos también estar hablando de por el edema, un trastorno hidroelectrolítico, con una sobrecarga hídrica que ya ha migrado a abdomen y a campos pulmonares. Me parece que también menciona eh, proteinuria. Creo que es muy pronto, pero podríamos estar hablando al menos de proteínas en rango nefrótico, pues obviamente, y más allá con laboratorio ya ver si es un síndrome nefrótico que lleva a una glomerulopatía.
Claro, gracias, Valeria. Sí, Quisiera agregar, sí, sí, eh, Rocío. sí, agregar a lo que ha comentado Valeria. Bueno, si bien hay en el caso presencia de espuma, ¿no? En la orina que hace referencia a que hay proteinuria, como que podría dirigirnos a un nefrótico, sin embargo, también en el caso menciona que hay una diuresis de 400 y eso sería una oliguria y como que es un poco más característico del nefrítico, ¿no? Entonces, como que es- podría ser también nefrótico versus un nefrítico o ambos, ¿no? Ya eso se vería más adelante con los exámenes de laboratorio. En el caso de la presencia de oliguria, nosotros tenemos que calcular el flujo urinario del paciente. Y el flujo urinario es dependiendo al peso y al tiempo en el que puedes evaluar esa diuresis. Entonces, si por ejemplo, lo que nos faltaría el dato es en cuánto tiempo. Si esa diuresis, por ejemplo, es en 3 horas, ok, o en 5 horas, tendría que dividirse la diuresis sobre el peso del paciente sobre la cantidad de horas y ver si el flujo urinario es más de 0,5. Si en todo caso fuera una oliguria, es una buena pregunta, podría tratarse tranquilamente de un paciente que tiene una glomerulopatía y no tanto de un síndrome nefrítico, sino tranquilamente haber hecho una injuria renal y eso haber generado también esa disminución de la diuresis. ¿Ok? ¿Hasta ahí me dejé entender? Sí, doctora. Perfecto, continuemos. Disculpa, Entonces, sí, dígame. sí, doctora, quisiera también acotar que también tendríamos que tener en cuenta los síntomas que mencionó mi compañero acerca del cansancio durante la deambulación y también la ortopnia, que si bien sí podría presentarse en algún problema renal, también tendríamos que ver si la paciente tiene algún problema cardíaco, ¿no? Para tomar en cuenta. Exactamente, puede ser una falla cardíaca, ¿no es cierto? Como síndrome. Entonces, muy bien. Entonces, en resumen, hasta ahí, ¿qué síndromes han encontrado entre todos los que han comentado y el del grupo expositor? Sí, doctora. Sí, doctora, pasaríamos a la siguiente diapositiva ¿Sí? para poder... Perfecto. siguiente, por favor. Ok. De acuerdo a todos los signos y síntomas que hemos encontrado, está bien, hemos planteado un síndrome edematoso generalizado, porque como hemos visto, el edema ha empezado en los miembros inferiores, ¿no? Pero luego en el examen físico, ya cuando le realizaron a la paciente, se encontró un edema generalizado. Entonces lo planteamos como anasarca, ¿no? También un síndrome parenquimal de condensación y un síndrome anémico. Esos son los principales síntomas que hemos planteado. Y como mencionaron, también tendríamos que discutir, aparte de una causa renal, qué otras causas generarían anasarca, ¿no? Em, es una pregunta al aire. ¿Quién quisiera responder? Podría ser una enfermedad renal o también una cirrosis. También puede ser desnutrición. Una Claro, insuficiencia cardíaca congestiva también. sí, esas son las otras causas que deberíamos descartar en esta paciente. Siguiente, por favor. Entonces, siendo un edema simétrico, bilateral, planteando una anasarca, hay 4 diagnósticos presuntivos: insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, en el caso que encontremos proteinuria, y síndrome de malabsorción. Descartamos síndrome de mala absorción, se aleja mucho de lo que presenta nuestra paciente, pues no hemos encontrado síntomas gastrointestinales, ¿no? Que nos dirigiría a este síndrome. Siguiente, por favor. Recordemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico muy complejo, en el cual el corazón no puede bombear sangre para satisfacer las necesidades metabólicas tisulares, o puede hacerlo solo con altas presiones de llenado, ¿no? Aquí tenemos los criterios de Framingham para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Eh, tenemos que, debemos de tener 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores para sospechar, ¿no?, de una insuficiencia cardíaca. En nuestra paciente solo hemos encontrado los edemas de miembros inferiores, lo cual nos aleja mucho, y además de que hay otros síntomas muy específicos, ¿no? Como
el tercer ruido y la disnea paroxística nocturna, los cuales no ha presentado, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente, por favor. La cirrosis hepática es la... Ah, Valeria creo que estaba levantando la mano. Sí, en los criterios de Framingham, en mayores, también había crepitantes, y creo que la paciente tiene crepitantes en ambos campos en bases. Ah, sí, sí, disculpe, estertores crepitantes también tenía. Pero siendo un criterio mayor y un criterio menor, igual tendríamos que considerarlo, ¿no? Siguiente, por favor. La cirrosis hepática es la etapa final de las enfermedades crónicas del hígado. Es un proceso difuso caracterizado por fibrosis que también van a convertir toda la arquitectura en nódulos de regeneración, ¿no? Entre los antecedentes de estos pacientes, pues son alcohólicos, tienen hepatopatías familiares o puede ser por factores de riesgo como las esteatosis no alcohólicas, ¿no? Y hepatitis. Entre las manifestaciones clínicas, pues tienen astenia, anorexia, dolor en hipocondrio derecho, bradixiquia, diátesis hemorrágica y los estigmas hepáticos, ¿no? Que encontraríamos son ictericia, arañas vasculares, eritema palmar, contractura de Dupuytren, hipertrofia parotídea, encefalopatía también, eh, hepatomegalia y pérdida de vello corporal, ¿no? En el caso de pacientes que consumen alcohol. Nuestra paciente no nos ha mencionado que tenga hábitos nocivos. Tampoco hemos encontrado estas manifestaciones clínicas, por lo que nos aleja también de, de la presunción de una cirrosis hepática. Lo que sí resalta es que tenga ascitis y más que ello, solo eso, ¿no? Siguiente, por favor. El síndrome nefrótico se define porque hay una proteinuria mayor a 3.5 gramos por decilitro en 24 horas, hipoliminemia menor a 3 gramos y edema periférico. Esta es la triada característica del síndrome nefrótico, además de que podemos encontrar hiperlipidemia con lipiduria y enfermedad trombótica. Los signos y síntomas son edema, frío, blando, con signo de Godet, que inicia en los tobillos y es de forma ascendente, ¿no? Que puede llegar hasta los párpados. Es permanente, el edema facial y sacro, hay anasarca, derrame pericárdico, pleural y peritoneal. La tensión arterial suele estar baja o normal en el síndrome nefrótico puro y hay síntomas en la piel de la cara y los miembros inferiores, ¿no? Y en las uñas podemos encontrar estas franjas blancas horizontales denominadas uñas de muerte. Algunas complicaciones son la desnutrición proteica, ¿no? Por la alta cantidad de proteínas que se elimina en la orina, entre ellas puede ser selectiva y no selectiva, ¿no? Si fuera no selectiva, también se pueden perder inmunoglobulinas, complemento, los cuales son muy importantes para la respuesta inmune y por ello es que el paciente es propenso a las infecciones, ¿no? También se pueden perder anticoagulantes como la antitrombina 3, lo cual haría propenso al paciente a trombosis. También puede haber lesión renal aguda y lo que hemos mencionado, ¿no? Nuestra paciente hemos encontrado un edema que es ascendente, que incluso llegó a la nasarca, generó un derrame pleural eh, y la pérdida de proteínas, ¿no? Mediante la orina espumosa. Siguiente, por favor. Se le realizaron exámenes de laboratorio en los cuales encontramos el hemograma, leucocitosis, anemia, lo que confirma nuestro síndrome anémico. Se realizaron cuatro creatininas seriadas, ¿no? Donde encontramos una disminución desde 1.8 hasta 1.1, ¿no? Urea, también una disminución desde 80 hasta 46. El examen de orina, la densidad se encontraba en 1025, el pH alcalino, albúmina positiva, lo que nos indica que hay ya un daño en el glomérulo,
leucocitos 2 a 4 por campo, que también nos podría decir que hay una inflamación en el endotelio que permite la salida de células, como son los leucocitos, ¿no? Y también podría haber salida de eritrocitos, que se podría manifestar como una ligera hematuria, ¿no? Proteinuria de orina 24 horas. La primera fue de 12,5 gramos por decilitro en 24 horas, que llegó a disminuir en el tiempo hasta 0,8 gramos, ¿no? De acuerdo a estos niveles, que son aquí mayores a 3,5 gramos, podríamos decir que está en un rango nefrótico, ¿no? Pero es un rango nefrótico muy elevado. En este caso, ¿qué enfermedades podríamos eh, pensar en esta paciente? A ver, para todo el grupo, porque hasta ahí ya tienen los síndromes y también tienen los exámenes laboratoriales, ¿no? Del grupo 1, ¿alguien quiere participar? A ver, Daniela Oriundo. Sí, buenos días. Creo que podría ser una glomerulonefritis primaria, podría ser una glomerulonefritis membranosa, más que nada porque es más común en los adultos y está mayormente asociado a la presencia de síndrome nefrótico y por la proteinuria marcada. Y se podría descartar alguna raíz infecciosa hasta el momento porque no presenta una leucocitosis y a nivel clínico tampoco no presenta ni taquicardia o algún signo o la presencia de fiebre como tal. Claro. A ver, Diana Ramírez. Sí, también soy del grupo 1 y también concuerdo que podría ser algo membranoso, más que todo por el anticuerpo, ¿no? Porque está más dirigido a una glomerulonefritis membranosa. Y justo como está elevado, nos podría indicar más que todo. Y también que sea algo primario como tal. Sí, está bien. Hay otras enfermedades que podemos sospechar. No sé si tienen idea de esas otras enfermedades. De la inmunoglobulina A. No. Bueno, esas otras enfermedades son la membrana proliferativa y la focal y segmental. Ok, los electrolitos, se encontró una hiponatremia leve, puede ser por un problema dilucional. La ecografía renal, encontramos el parénquima normal. ¿Alguien sabe cuál es el valor referencial para decir que el parénquima está normal, no hay un daño eh, estructural? Bueno, el parénquima normal podríamos considerarlo a partir de los 14 milímetros. Y como estaba mencionando, en los anticuerpos encontramos el anticuerpo antiplado CR en 60, que, a ver, Diana, nos estabas explicando algo sobre el anticuerpo antiplado CR. ¿Qué utilidad tiene este? Bueno, según lo que había visto, simplemente era como un biomarcador que te indicaba más a una membrana proliferativa y que, perdón, membranosa primaria. Y de ahí también mencionaba que generalmente también se elevaba cuando había algún daño a nivel tubular más que todo. Hay un término que es que justo nos explicaron también en clase, que es cuando hay un daño a nivel tubular, todas las células dañadas es como que fueran una especie de remolino. No recuerdo el término porque estaba en inglés, no lo recuerdo específicamente, pero era como si estuviera en un remolino y ahí se daba, incrementaba el daño, por así decirlo. Ok, gracias. Entonces, el anticuerpo antiplado CR
como mencionó, se encuentra en el 70% de los pacientes que tienen una nefropatía membranosa primaria, ¿no? Y ya se explicará más adelante en los diagnósticos diferenciales. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a dar inicio a lo que son los diagnósticos diferenciales. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez visto los exámenes de laboratorio y confirmado con ello el síndrome nefrótico, debemos dividirlo entre sus causas primarias y secundarias, tal como podemos apreciarlo en el siguiente cuadro, que lo veremos de una forma más esquematizada en la siguiente diapositiva. Dentro de las causas secundarias, descartamos una causa sistémica, ya que dentro de la historia clínica de la paciente no se menciona un antecedente que nos lleva a pensar en esto. Y dentro de los datos obtenidos por laboratorio, el antígeno de superficie y el complemento salen negativos, descartando de igual forma una enfermedad sistémica. Por otro lado, descartamos lo que sería una causa infecciosa, ya que además de no mencionarse algún antecedente de importancia referente a ello, en los exámenes de laboratorio se les realiza a la paciente una prueba de VIH en la que sale negativo. Respecto a los anticuerpos antinucleares y los ANCA, descartan alguna enfermedad autoinmune o vasculitis respectivamente. Tenemos en cuenta que la enfermedad glomerular secundaria tiene otras causas, como se puede observar en el cuadro inferior. Y recordando dentro de los antecedentes que se mencionaron, la paciente tuvo preeclampsia. Quizás alguno de ustedes tiene alguna noción de cómo es que la preeclampsia puede llegar a causar una glomerulopatía secundaria. Eh, Disculpe, es decir, quizá en una complicación de preeclampsia generalmente se da con un nivel elevado de presión arterial en lo que es la persona, no la embarazada. Quizá este aumento de la presión arterial podría causar un daño renal quizá a la paciente. ¿Lo podría relacionar quizá por eso? Ya, sí. Siguiente diapositiva, por favor. Como vemos en el esquema, en la preeclampsia se va a presentar lo que es una reducción de la perfusión uteroplacentaria debido a una falla placentaria o a una intolerancia inmunológica, causando con ello lo que es una isquemia tisular y a su vez un daño endotelial generalizado. Como consiguiente se tendrán lo que es el vasoespasmo, escape capilar y activación de la coagulación. Dentro de lo que es el vasoespasmo, tenemos que tomar la importancia a lo que es una isquemia renal. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber una mayor resistencia arteriolar renal aferente que va a causar una endoteliosis glomerular o el endotelio inflamado. Esto va a generar un bloqueo de la barrera que va a permitir la filtración. Entonces, disminuye la perfusión renal, disminuye la tasa de filtración glomerular, aumenta la creatinina sérica y el ácido úrico, generando grados leves de insuficiencia renal aguda, que puede causar necrosis tubular aguda por hipovolemia o incluso hemorragia. En lo que vendría a ser el escape capilar, nos puede causar edema, proteinuria, hemoconcentración, y en lo que es referente a la activación de la coagulación, nos puede causar una trombocitopenia. Regresando a la diapositiva anterior, entonces, una vez descartado algunas causas secundarias, nos vamos a quedar con neoplasias, preeclampsias y las glomerulonefritis primarias, dentro de las cuales nos vamos a enfocar en lo que es la esclerosante y focal y la membranosa como las dos principales, ya que estas están caracterizadas por presentar una proteinuria masiva. Luego tenemos a las glomerulopatías por inmunoglobulina A y inmunoglobulina M. Las otras que se mencionan las hemos descartado por presentarse con mayor frecuencia en niños. Ahora, una vez planteados nuestros diagnósticos diferenciales, regresamos a un dato de vital importancia que ya se mencionó, que nos sirve mucho para el diagnóstico definitivo, que sería el anticuerpo antiplado CR. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles serían los valores referenciales de este anticuerpo para poder hablar de una nefropatía membranosa? Chicos, recuerden que es nota la participación y si se equivocan no interesa, lo importante es que puedan participar y podamos llegar a un diagnóstico, ¿no?
Según lo que pueden leer, serían mayores a 20 aproximadamente. Sí, son mayores a 20, los consideramos positivo este anticuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. Hasta anticuerpos antiplado CER. Ok, entonces este anticuerpo antiplado CER es un antirreceptor de fosfolipasa 2 que viene a ser un biomarcador útil para el diagnóstico de la glomerulonefritis membranosa primaria. Estos anticuerpos van a estar presentes en un aproximado del 70 al 80% de los pacientes adultos con el diagnóstico de glomerulonefritis membranosa primaria. Este gráfico nos va a servir para mostrar que los anticuerpos van a aumentar incluso antes de las manifestaciones clínicas de los pacientes y disminuyen también incluso antes. Vemos, por ejemplo, que la línea verde viene a ser las manifestaciones clínicas en las que el paciente puede llegar a una remisión parcial o a una remisión completa. Y luego de la remisión, si el paciente llega a empeorar otra vez, los anticuerpos demuestran que incrementan mucho antes de las manifestaciones clínicas de los pacientes. Entonces, esto nos está diciendo que este anticuerpo es un anticuerpo patogénico de esta enfermedad y además nos dice que este anticuerpo serviría como un marcador diagnóstico y pronóstico. Diagnóstico porque aumentaría antes y sería un marcador pronóstico porque disminuiría antes y veríamos con eso el tratamiento del paciente, si es que debemos quitarlo antes o si es que debemos quitarlo después. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez mencionado esto, tenemos que nuestro diagnóstico final sería una glomerulonefritis membranosa primaria. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad serían las características del síndrome nefrótico, edema, hiperlipidemia e hipercoagulabilidad, que en caso de que empeore puede llegar a causar esta hipercoagulabilidad una trombosis venosa o un tromboembolismo pulmonar. Dentro de los datos del laboratorio vamos a encontrar hiperlipidemia, hipoalbuminuria, un descenso de proteínas totales y los niveles de complementos séricos van a encontrarse normales. Ahora, en el momento del diagnóstico, la mayoría de los casos van a presentar una función renal normal y la tensión arterial suele ser también normal. La aparición de una hipertensión arterial va a relacionarse más con el desarrollo de una insuficiencia renal crónica. En aquellos casos con proteinuria masiva e hipoalbuminemia grave pueden presentar un deterioro progresivo de función renal en los primeros meses del curso clínico. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a continuar explicando la fisiopatología precisamente de la nefropatía membranosa, en este caso primaria. Como podemos observar aquí, esta imagen referencial que tenemos de la estructura eh, glomerular, vamos a encontrar que está dividida en tres capas, principalmente como hemos aprendido en las clases, ¿no? Tenemos una capa que vemos aquí, que señalo con el puntero, una capa endotelial. Luego, toda la membrana basal, que se divide en tres partes, ¿no? Su lámina densa, que es esta que se encuentra al centro, de un color más oscuro. Y a ambos lados, su lámina rara externa, y su lámina rara interna, ¿no? Que son principalmente la que le da las características de electronegatividad a la membrana basal, ¿no? Y vamos a encontrar pegado o incrustada a la lámina rara externa de la membrana basal el complejo podocitario, ¿no? Los podocitos. Entonces, una vez establecida esta estructura glomerular, vamos a explicar cómo es más o menos bioquímicamente o cómo es molecularmente que se están formando estos problemas. Como vemos aquí, en la membrana basal están incrustados los podocitos en su capa externa. Y lo hacen a través de algunas proteínas, muchos diferentes tipos de proteínas, ¿no? Hay casos en el que algunas de estas proteínas que se encuentran adhiriendo o uniendo a los podocitos con la membrana basal, el cuerpo por alguna razón las reconoce como si fueran ajenas y empiezan a comportarse como si fueran antígenos. Al comportarse como si fueran antígenos, el cuerpo empieza a formar anticuerpos que van a viajar y van a llegar hasta la membrana basal, van a unirse a estas proteínas y van a formar inmunocomplejos. Y de esta manera se va a llevar a cabo una reacción inflamatoria
a nivel de esta capa, ¿no? Entre los podocitos y la membrana basal glomerular. Esto es muy importante porque es un suceso extraño, ¿no? Que proteínas del mismo cuerpo sean reconocidas como si fueran antígenos, ¿no? Entonces, eh, de manera resumida, así es como se basa la fisiopatología en la causa primaria, ¿no? Pero vamos a ver más a detalle cómo es que esto sucede, ¿no? Ya que en la exposición se ha hablado acerca de algunos componentes, indicadores de daño del glomérulo, de daño de la membrana basal, ¿no? La nefropatía de membrana basal. Entonces, en esta imagen podemos ver la membrana basal y vemos al podocito que se encuentra anclado a la membrana basal con un sinnúmero de proteínas diferentes. Una de esas proteínas es el receptor de fosfolipasa A2 o el PLA2R que vemos aquí, que se encuentra entre podocito y membrana basal, que ayuda a que ésta se una a esta estructura. Por alguna razón, estos, este PLA2R no es reconocido por el cuerpo como un agente propio y se transforma en un antígeno. Lo que va a hacer el cuerpo en reacción a eso es generar anticuerpos. Los anticuerpos van a venir a unirse aquí al PLA2R y van a formar el inmunocomplejo. Se va a ir depositando a lo largo de toda la membrana basal. En respuesta a eso, el podocito no va a quedarse ahí, sino que lo que va a intentar es eliminar este inmunocomplejo que se ha formado a lo largo de la membrana basal. Es entonces que va a empezar la fagocitosis, ¿no? Pero este proceso de fagocitosis lo que va a traer a su alrededor va a ser un daño de los procesos podocitarios. Se va a lastimar los podocitos, la membrana basal, los espacios diafragmáticos que se encuentran entre podocito y podocito, y va a quedar una membrana basal alterada, ¿no? En su arquitectura. Pero no solamente se va a dar un daño de este, ¿no? Sino que el podocito en su intento de reparar el daño que está sucediendo, va a empezar a segregar mayor cantidad de membrana basal. Se va a empezar a formar mayor cantidad de membrana basal que va a tratar de compensar este daño que se está causando. Y si antes teníamos una membrana basal de un diámetro normal, ahora con la formación de esta nueva membrana basal vamos a ver que el tamaño crece, ¿no? Vamos a tener una membrana basal engrosada, pero no solamente engrosada, sino va a haber una alteración en la arquitectura de la membrana basal. Entonces, eso nos va a traer dos principales problemas, ¿no? Que es la pérdida de la electronegatividad y la pérdida de los procesos podocitarios, ¿no? Y como bien hemos revisado o hemos estudiado, estas son las principales causas de que no puedan fugar o no puedan atravesar estas membranas diferentes componentes, ¿no? Como las proteínas, en el caso de la albúmina. Al haber un daño de la arquitectura de la membrana basal, se pierde la electronegatividad de esta, y al haber un daño de los podocitos, va a haber una fuga masiva de proteínas, ¿no? Lo que va a derivar en lo que hemos visto, que es una proteinuria, que es el signo característico del síndrome nefrótico, ¿no? Y es por eso también que vamos a ver en estos pacientes un rango nefrótico sí, pero muy marcado, no muy elevado, como visto esta paciente mayor a 3.5, ¿no? Alcanzando valores de 12.5, incluso la bibliografía nos menciona que los pacientes pueden llegar a 20, 30 gramos de proteinuria en 24 horas, ¿no? Y se debe principalmente, ¿no?, al daño de la membrana basal y la alteración de los procesos podocitarios. Bien, ahora vamos a detallar algunos aspectos que encontraríamos al momento de hacer la anatomía patológica, ¿no? Todos sabemos que para hacer el diagnóstico de esta patología no solamente es necesaria la presencia del PLA2R como se nos ha brindado en el laboratorio, ¿no? Sino que también, de no tener todavía estos valores, hay algunos datos en la histopatología que nos podrían ayudar a acercarnos a este diagnóstico, ¿no? Hablando histopatológicamente, vamos a ver que hay eh, cuatro estadios, ¿no? Y el principal estadio, perdón, el primer estadio se caracteriza por depósitos granulares, subepiteliales, ¿no? Pero en el cual todavía no hay una alteración de la arquitectura de la membrana basal. Y recordemos, vamos a regresar para de repente quede clara esta parte. Cuando los inmunocomplejos se encuentran entre los podocitos y la membrana basal, en la capa o en la lámina rara externa, cuando se depositan en esta posición van a formar depósitos, pero subepiteliales, ¿no? Recordemos que esta zona
en la zona subepitelial, ¿no? Para poder enmarcarnos bien en dónde es donde vamos a encontrar los hallazgos. Una vez descrito esto, vamos a proceder a seguir hablando de los estadios. En el estadio 2 vamos a ver que hay una alteración de la arquitectura ya glomerular con unas paredes capilares gruesas, ¿no? Engrosadas. Y en el tercer estadio ya se van a dar la formación de esos spikes o púas en la membrana basal. Y en el cuarto estadio vamos a ver una membrana basal glomerular muy irregular e engrosada. Entonces, son 4 estadios principales que vamos a identificar. En esta patología vamos a ver algunas imágenes que nos ayudan a comprender eso. Vemos aquí entonces, en el glomérulo, vamos a ver que de flechas verdes, vamos a ver que las paredes capilares se encuentran engrosadas, principalmente engrosadas, pero aún así no hay una alteración todavía de la arquitectura del glomérulo en la membrana basal. Entonces, esto nos estaría ejemplificando un estadio tipo 1, ¿no? En el cual se empieza a engrosar, se empieza a depositar en esos capilares, pero no hay todavía una alteración de la arquitectura. En algunos casos se puede encontrar hipercelularidad en el mesangio, pero eso a veces nos sugeriría más una causa secundaria que una causa primaria. Como vemos aquí con una tinción de plata, con las flechas verdes, vamos a ver estas pequeñas proyecciones que se están formando sobre la membrana basal. Son proyecciones perpendiculares, que son los primeros vestigios de lo que van a formar las púas o los spikes, que son la marca característica de esta patología a nivel histopatológico, ¿no? Y vamos a ver que se está formando a lo largo de la membrana basal estas proyecciones perpendiculares, lo cual correspondería muy cercanamente a un estadio 2, casi ya en la formación de las púas. Vemos entonces también en esta imagen, con una tinción tricómica de Mason, que se va a encontrar estos cuerpos, ¿no? Que son depósitos inmunes. Habíamos mencionado que se van a formar complejos autoinmunes o complejos inmunológicos entre el clado CR y los anticuerpos, ¿no? Y vamos a ver que se están depositando a lo largo de esta membrana basal, como vemos aquí, señalado con las flechas verdes. Aún no se han formado los spikes o púas, pero estos depósitos nos pueden ayudar a ver que hay una reacción, ¿no? A nivel a lo largo de la membrana basal. Como vemos aquí también, claramente hay un engrosamiento de las paredes capilares, que es que es de los hallazgos más característicos en la membrana basal, porque se está engrosando. Y vamos a seguir viendo otras imágenes que nos puedan ayudar. Por ejemplo, aquí vemos que hay unos depósitos inmunes que se forman en la membrana basal, que tienen unos aspectos picudos, ¿no? Que son conocidos también como que si fuera un aspecto de cadena o en rosario, ¿no? Esos corresponden ya a hallazgos del estadio 3, porque son como las púas, los spikes que se están formando a lo largo de esta membrana basal, lo cual nos refiere de que ya el compromiso de la membrana es mayor, ¿no? Al formarte esas púas, lo que va a hacer, lo que va a hacer rápidamente la membrana basal y los pocitos, como habíamos mencionado en la fisiopatología, es agregar mayor cantidad de membrana basal para poder enfrentar esta lesión que se está atravesando. Entonces, aquí en esta imagen vamos a ver rápidamente los 4 estadios que hemos hablado. En el primer estadio vemos izquierda a derecha, aquí con el puntero, se están generando depósitos, ¿no? De inmunocomplejos, pero aún no hay una alteración de la arquitectura. En cambio, continuamos aquí con la flecha de rojo, ya hay una reacción. Vemos que la membrana la membrana ocular está haciendo una reacción, producto de de estos complejos, ¿no? Y ya se están empezando a formar esas estructuras perpendiculares, proyecciones perpendiculares, que habíamos mencionado que son los vestigios de los spikes, ¿no? En el tercer estadio, en la flecha verde que vemos aquí, ya hay material que se encuentra rodeando la membrana basal, ¿no? Y se ve mucho más evidente estos picos, ¿no? Como si la membrana basal se hubiese metido, hubiera espacios entre ellos, lo cual son esas púas que quedan producto de la lesión. Y como respuesta a eso, en el estadio 4, aumenta la secreción de la membrana basal, que lo que va a hacer es prácticamente hacer que los depósitos vayan desapareciendo, ¿no? Quedando una membrana basal mucho más engrosada, ¿no? Mucho más gruesa, pero con una alteración marcada de la arquitectura que al final no va a causar lo que hemos visto, ¿no? La fuga de la proteína masiva, ¿no? Eso con respecto a la histopatología, ¿no? Ahora también, haciendo uso de la inmunofluorescencia, como hemos mencionado, al formarse estos depósitos inmunes, estos inmunocomplejos,
Al usar la inmunofluorescencia se van a marcar, ¿no? Se van a ver los depósitos de inmunocomplejos, principalmente caracterizados por ser depósitos de inmunoglobulina G. En algunos casos también se va a ver complemento 3, que se va a depositar de manera granular en las paredes de los capilares. Lo que nos va a indicar, principalmente la inmunofluorescencia también, es no solamente la presencia de la inmunoglobulina, ¿no? Sino la localización de estos depósitos inmunes, ¿no? Exactamente en dónde es que se están localizando, ¿no? Y vamos a ver que en esta patología se van a colocar a lo largo de la membrana basal, lo que le va a dar un aspecto característico de un patrón, un aspecto reticular, en este caso. En la microscopía electrónica, lo que vamos a ver, primero si nos centramos en la imagen al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, vamos a ver que se están formando unos depósitos densos en la capa externa de la membrana basal, pero que todavía no ha producido una reacción, una deformación de la membrana, lo que corresponde al estadio número 1 del cual habíamos hablado. En cambio, en la imagen de la derecha podemos ver que estos depósitos ya se encuentran rodeados de material que se parece, ¿no? Que es muy similar a la membrana basal, pero que va precisamente a alterar, ¿no? A dar estas proyecciones perpendiculares que ya vemos aquí, que son los primeros vestigios de esas púas o spikes que se están formando en la membrana basal. Continuando con eso, vamos a ver aquí en la imagen izquierda que esos depósitos densos, gruesos que se han formado, ya tienen un aspecto como que ya más hundido, ¿no? Como que la arquitectura de la membrana basal se ha alterado totalmente y ya podemos ver esos picos o spikes que son característicos de la nefropatía membranosa, ¿no? Para que finalmente en el estadio 4 lo que se vea sea una membrana basal engrosada, ¿no? Muy engrosada y de características irregulares, ¿no? Que corresponde al estadio final. Vamos a pasar ahora con el tratamiento. Respecto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento de la glomerulonefritis membranosa primaria va a tener un tratamiento personalizado, siguiente diapositiva, frente a aquellos que estén dentro de un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo alto. ¿Qué personas van a encontrarse dentro del riesgo bajo? Aquellas mujeres con una función renal normal, que presenten una proteinuria menor a 4 gramos por decilitros o en todo caso que se encuentren en una disminución. Que la albúmina sérica sea mayor a 3 gramos por decilitros y que el anticuerpo PLA2R sea menor a 50. En este caso, a estos pacientes se les va a dar un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, frente a aquellos pacientes que se encuentren en un riesgo moderado, son aquellos que tengan un síndrome nefrótico persistente, un anticuerpo PLA2R entre los valores de 50 a 150, o en todo caso que se encuentren en ascenso, y una función renal normal. En este caso, se toma en cuenta lo que es el rituximab como monoterapia, o en todo caso el rituximab combinado con tacrolimus. Luego tenemos aquellos pacientes que se encuentran en un riesgo alto. Quienes se van a encontrar en un riesgo alto son aquellas personas o pacientes que se encuentran con una proteinuria mayor a 8 gramos por decilitros, persistente con hipoalbuminemia grave. De igual forma deben encontrarse con un deterioro progresivo de la función renal, un anti-PLA2R mayor a 150. Ahora, aquí vamos a encontrar los regímenes basados en la ciclofosfamida. Tenemos la pauta de Ponticelli, sustitución de ciclofosfamina oral por choques intravenosos, combinaciones no cíclicas de corticoides y ciclofosfamida, y las combinaciones de corticoides, ciclofosfamida y rituximab. Me gustaría saber si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado sobre lo que es la pauta de Ponticelli o si sabe en qué se basa. Sí, yo investigué acerca de, bueno, lo que leí también acerca de esto, que había un riesgo alto, y más que todo se usa con la combinación de un corticosteroide con una ciclofosfamida. Ya, siendo correcta la respuesta de mi compañera, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que el esquema o la pauta de Ponticelli va a seguir un tratamiento de 6 meses, donde en el primer mes el paciente se le va a administrar lo que es la metilprednisolona intravenosa, 1 gramo diario durante los primeros 3 días. Luego va a seguir con una prednisolona oral de 0,5 miligramos por kilo al día durante los 27 días restantes. En el segundo mes al paciente se le va a administrar lo que es la ciclofosfamina oral de 2 miligramos por kilogramo al día. En el tercer mes el tratamiento va a ser igual que el del primer mes. En el cuarto mes se le administra ciclofosfamina oral de 2 miligramos por kilo al día. El del quinto mes va a ser de igual forma
el mismo tratamiento que el primer mes, y en el último mes, que sería el sexto mes, se le administra ciclofosfamina oral de 2 miligramos por kilogramo al día. Eso sería todo respecto al tratamiento. Continuando con el pronóstico, siguiente, por favor. El curso clínico de la nefropatía membranosa va a variar y las remisiones espontáneas de la proteinuria van a ocurrir en un 30% de los pacientes. Se menciona que el sexo femenino y la proteinuria no nefrótica que se encuentran en el momento de la presentación son las características que se asocian a que haya una remisión espontánea. Pero algunos estudios dicen que es probable que se hayan incluido estos pacientes con una proteinuria no nefrótica en los estudios de historia natural y que hayan producido un sesgo, ¿no?, en la supervivencia renal. Ahora, recordemos que las variables clínicas en estos pacientes son la proteinuria y la función renal. Entonces, de acuerdo a eso, también se ha planteado un pronóstico. Por ejemplo, en pacientes que tienen un aclaramiento de creatinina normal que está estable por 6 meses y una proteinuria persistente menor a 4 gramos en 24 horas, tienen más posibilidades de remisión espontánea, ¿no? Y como se ve en la diapositiva, menos de 5% de posibilidades de progresión. Mientras que una proteinuria persistente mayor a 4 a 8 gramos, entre 4 a 8 gramos en 24 horas, tiene un 55% de posibilidades de progresión e incluso llegar a la insuficiencia renal. Y cuando es mayor la proteinuria, como en el caso de nuestra paciente, que tiene 8 gramos, bueno, nuestra paciente tiene entre 12 gramos, ¿no? Pero la literatura menciona que cuando es más de 8 gramos, tienen un 66 a 80% de posibilidades de insuficiencia renal crónica en 10 años. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen, la cual muestra el título de anticuerpos, anti-PLA2R, en rojo, y refleja también la evolución de la enfermedad, ¿no? El inicio de la enfermedad también suele ser anterior a la detección clínica, o sea, la detección de la proteinuria por muchos meses. Y los anticuerpos comienzan a disminuir después de una terapia inmunosupresora exitosa o también porque se remite espontáneamente, ¿no? Una remisión espontánea. Y una vez que los anticuerpos desaparecen, el paciente se encuentra en remisión inmunológica. La proteinuria que se encuentra, que se muestra como la línea azul, va por detrás de la curva de autoanticuerpos y requiere más tiempo para que el paciente alcance una remisión parcial y una remisión completa. En algunos pacientes, lo que se muestra en la línea discontinua, debido a que sea que la enfermedad es prolongada o haya un daño permanente del riñón, los niveles de proteinuria pueden permanecer elevados en un rango no nefrótico, ¿no?, a pesar de la remisión inmunológica. Y hay que tener en cuenta que también hay periodos, lo que se muestra en asterisco, en los que la proteinuria pueden estar presentes en ausencia de anticuerpos detectables. Eh, Como se mencionó antes, o sea, nosotros podemos encontrar niveles de autoanticuerpos eh, incluso antes de la detección de la proteinuria, ¿no? Y también puede que esto remita espontáneamente y eso se detectaría con una disminución de los anticuerpos. Ahora, no hay muchos estudios que digan, que hablen mucho sobre el anticuerpo anti-PLA2R como un pronóstico, porque a veces se presenta disminución del anticuerpo PLA2R, pero aún continúa la proteinuria. Y bueno, también se menciona que hay periodos donde el paciente van a estar en una remisión, digamos, completa, pero puede nuevamente presentarse la enfermedad, ¿no? Y se tiene que continuar con el tratamiento inmunosupresor.
Siguiente, por favor. Se han mencionado ciertos factores de riesgo asociados con la pérdida de la función renal, entre ellos la que sea mayor, tenga mayor edad, sea hombre, tenga hipertensión, síndrome nefrótico, una albúmina menor a 1,5 gramos por decilitro, creatinina por encima de lo normal, una proteinuria sostenida de alto grado, que tenga glomerulosclerosis y fibrosis en la biopsia, títulos altos de antiplados R, así como otros anticuerpos que también tienen estos pacientes, como los antígenos intracelulares, difusión del epítopo y el tratamiento que no haya usado inmunosupresión si está indicado y la respuesta al tratamiento pues nula, ¿no? O sin respuesta. Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañero Daniel. Bueno, chicos, pero para combinar con el conversatorio terapéutico, simplemente aterrizar todas las ideas que hemos tenido. Como principal síndrome habíamos identificado el síndrome hematoso. Y a la cabeza, en las causas que se buscaron que puedan causar esta patología, hemos identificado primero las causas cardíacas, ¿no? Que pueden ser de diferentes etiologías, sea congénita o adquirida, incluso infecciosas o inmunológicas, que puedan a la larga causar un daño, ¿no? Estructural en el corazón, y que pueda desencadenar a la larga el desarrollo de edema, ¿no? Y de la misma manera también se sospechó eh, en un primer momento de causas hepáticas, que ya sean por daños infecciosos, también puedan desencadenar procesos de edema o de ascitis generalizado, ¿no? Que vayan a terminar desencadenando anasarca, ¿no? O incluso otro de los detalles que no pudimos ampliar, como hicimos de malabsorción, aspectos proteicos. Recordemos que en pacientes adultos mayores a veces hay un inadecuado aporte calórico, y eso a la larga también puede desencadenar procesos de edema generalizados, ¿no? Sobre todo en pacientes adultos, ¿no? Pero al no tener esos datos relevantes que nos permitan acercar a ese diagnóstico, sospechábamos, ¿no? De un problema renal propiamente, ¿no? Acompañado de la orina espumosa, la aparente oliguria que, como dijo la doctora, no pudo cuantificarse directamente al no tener el volumen directo en cuántas horas, pero igual nos hacían sospechar de un cuadro renal, ¿no? Más aún al tener el antecedente de ser un edema bilateral que progresa a Nazarca, ¿no? Y lo siguiente a eso, al ver identificado como principal causa para nosotros un problema renal, un síndrome nefrótico, es que en el plan de trabajo nos dan los datos, ¿no? Precisamente de buscar la proteinuria, ¿no? Con lo que puedo diagnosticar directamente lo que es el síndrome nefrótico, ¿no? Ya se había mencionado la proteinuria mayor a 3,5, la hipoaminemia, la presencia de edema periférico que se tenía en la historia, pero el hallazgo de la proteinuria nos refuerza el diagnóstico de ese síndrome, ¿no? Incluso vemos valores muy elevados, ¿no? De 12,5, que son valores muy, muy altos, ¿no? Que ya, como bien explicado en la exposición, nos hacían empezar en un grupo de glomerulopatías principalmente, ¿no? La membranosa, la proliferativa, ¿no? Entonces, una vez identificado para nosotros el síndrome nefrótico, cabía, bueno, la duda de preguntarnos si era primario o secundario, ya que siempre al diagnosticar síndrome o glomerulonefritis o una nefropatía glomerular, lo que tenemos que pensar lo siguiente es identificar si es primaria o secundaria, ¿no? Si pensáramos en una causa secundaria, la cabeza en el país, bueno, según lo que nos han dado en clase, estaría la diabetes, ¿no? Además de otros procesos hipertensivos, ¿no? También, por ejemplo, la amiloidosis, ¿no? En el país es muy frecuente la amiloidosis por tuberculosis o por osteomielitis. En el caso de ser una paciente mujer, como nos revela la historia, de repente habíamos pensado también en una nefropatía por lupus, ¿no? Pero si pensábamos en una nefropatía por lupus, de repente hubiese sido útil encontrar en la historia o en el examen físico eh, los estigmas, ¿no? Lúpicos característicos como son el rash malar, la fotosensibilidad, de repente una radiografía que nos muestre artritis no erosiva. Y en los exámenes de laboratorio, como estamos aquí, hubiese sido muy útil, ¿no? De repente encontrar ANA positivo o marcadores incluso ENA más específicos, ¿no? Como el anti-Smith o el anti-NA. De repente encontrar un test de Kunz por aquí que nos diga que la anemia puede ser de origen hemolítica.
Pero ya al no encontrar ninguna de estas características y aún más brindamos el dato del anticuerpo antiplado CR, es que concluimos, ¿no? Que entre los diferenciales, una enfermedad por membrana basal glomerular, pero de tipo primaria, ¿no? Ya que este marcador, según los estudios que también hemos podido revisar y nos han comentado en clases, es indicador ya de una eh, nefropatía membranosa de tipo primaria, ¿no? Es por eso que hemos establecido este diagnóstico y ya como bien ha mencionado los expositores, se ha tratado, ¿no? Principalmente con la pauta de Ponticelli, que es el esquema que se hace de tratamiento de estos pacientes. Hemos revisado también algunos hallazgos importantes que nos van a apoyar en la histopatología, en la inmunofluorescencia, en la microscopía óptica, perdón, electrónica, para poder llegar a este diagnóstico, ¿no? Y bueno, esperamos que haya sido para todos un buen conversatorio y se haya podido aclarar las dudas, ¿no? Si la doctora de repente quiere hacer alguna acotación, pero ya sería Sí, todo con la exposición del grupo. perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, muy completa la exposición. No sé si alguno de ustedes, chicos, tiene alguna pregunta. Chicos, Doctora, sí, quería más que nada dar un aporte acerca de lo que leí de ah, nefropatía membranosa primaria. Eh, ujú, tengo entendido que hay antígenos relacionados además del que hemos visto, que es el THSDA7 y el NEL1 y el NEP2, los cuales son menos ujú, específicos, pero también serviría como parte de la sospecha de tener esta nefropatía membranosa primaria. ujú. Asimismo, dentro de lo que es la guía terapéutica que hizo la actualización del 2023, se resalta mucho más que los tratamientos inmunosupresores tienen mayor beneficio. Sin embargo, también tienen mayor cantidad de efectos adversos. Entonces, como indicaron, tienen que ser de manera personalizada y ver si tendría alguna patología de fondo, ¿no? Y cabe resaltar que también quería mencionar que al ser primaria, tiene una predisposición genética y he revisado que se asocia bastante a los genes con polimorfismos en el gen PLA2R, ¿no? En el gen y en los genes también HLA. Y bueno, principalmente eso. Perfecto, es cierto. Por eso es que el clado CR, si bien es cierto, puede salir negativo, tampoco te podría como indicar que no es una membranosa primaria, porque también puede deberse a otro tipo de anticuerpo. ¿No es cierto? Que lo acabas de comentar. Muy bien. Y eso Cierto. ocurre por lo menos en un 10%. Ujú. Bien. Entonces, ¿está ahí alguna otra pregunta, chicos? Muy interesante el caso, de verdad. Entonces, no guiarse solamente de que es negativo, ya perfecto, no es una glomerulopatía membranosa primaria. No es mentira porque puede haber otros anticuerpos que no lo miden el clado CR y sigue siendo primario. ¿Ok? El porcentaje, no recuerdo si es el 7% o el 10%. Les dejo pendiente esa respuesta. No recuerdo muy bien ahorita qué porcentaje es, pero obviamente menos del 10%. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, doctora. Ok, ¿alguien del grupo de expositor, sus compañeros o alguien de la sala les quedó claro el tema? Pero una consulta, preguntar Sí. el 2 de mayo podemos tamizar esto, podemos usar antiplado CR. No, en realidad no sé ni siquiera si es seguro. Definitivamente en cualquier lugar del MINSA no. Lo hacen en laboratorios particulares. No lo hacen en el MINSA. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Ok, ¿del auditorio tampoco? Bien, voy a tomar lista entonces para culminar. Ah, sí, Dorcas, dime. Sí, o sea, yo tengo una consulta acerca, ¿por qué sería un tratamiento de riesgo alto si es que el antipla ha salido de 60, los valores de 60? Ah, lo que pasa es que una de las maneras también de clasificar es de acuerdo a la proteinuria que tiene el paciente. Lo puedes clasificar como riesgo alto. El plano CR, aparte del diagnóstico, lo que te sirve mucho es para seguimiento. O sea, tú inicias el tratamiento de Ponticelli
al paciente posee una membranosa, y el plano cero te ayudaría mucho al seguimiento del paciente, si está viendo una buena respuesta después de una recaída. Bien. A ver, chicos, voy a tomar lista. Dorcas ya está ahí, presente, ¿no? Es lo que me preguntó hace un ratito, ¿no? ¿Nicolás? Sí, Doctora, doctora. doctora, quisiera hacer una pregunta. En relación, uno de los parámetros de diagnóstico es la presencia de los anticuerpos anti-PLA2R, Sí. pero hay un pequeño porcentaje de que estos pueden que no aparezcan. En ese caso, un método de diagnóstico en relación a eso podría ser la realización de una biopsia renal y hacer un estudio anatomopatológico que tenga las características de esta enfermedad que lo expusieron en el caso. Es que lo O que pasa es que, sí, lo que pasa es que tú puedes medir los anticuerpos. O sea, tú puedes medir todos los anticuerpos, tanto con el clado CR como con los otros dos anticuerpos más. El detalle es que el diagnóstico definitivo para todo es una biopsia. Pero a veces lo que se hace es que una de las utilidades del clado CR es de que te ayuda a evitar las biopsias. Pero tú no sabes si es que puede ser por eso o por tu cuerpo. Y por eso el diagnóstico definitivo es biopsia renal. Pero también puedes medir los anticuerpos, claro, pero es carísimo. Ok, doctora, gracias. Ok, a ver, voy a tomar lista. Brenda, Sí, doctora, presente. ok, Daniela, Daniela, Doctora Daniela Sánchez o Oriundo, disculpe. Oriondo, Daniela Oriundo, ok, Daniela Sánchez, Presente, doctora. ok, Diana Ramírez, Presente, doctora. Emily Damián, Presente, doctora. Héctor, Héctor Presente, Ochoa, doctora. Presente, doctora. ok, ya, Irwin o Erwin Caballero, Presente, doctora. ok, Irma está bien, presente, Joana Mendoza, Buenas tardes, doctora presente. ok, ya Daniel también, Maffer, Sosa, Presente, doctora. ok, Nicolás Ramos, Presente, doctora. ok, Priscila Montoro, Presente, doctora. Raquel Carpio, Presente, doctora. Ricardo, Ricardo Carpio, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Rocío Vegaso, Rocío, ok. Sandra Charapaki, Presente, doctora. Santiago Ordóñez, Presente, doctora, buenas tardes. ¿cómo estás? Valeria Cabrera, Presente, doctora. Victoria Butrón, Presente, doctora, buenas tardes. Vilma Trujillo, Presente, doctora, buenas tardes. ya, entonces quien no está es Rocío y Daniela Oriundo, ¿no? Ah, doctora, yo sí estoy presente. No sé si se prendió mi micrófono porque me dijeron mis compañeros que no se escuchó. Ah, ok, entonces la que no está es Rocío, Rocío Vegaso. ¿Quién más? Han faltado tres más, cuatro personas. ¿Quiénes han faltado? A ver, a ver, a ver. Ah, Carpio no ha venido, ¿no? Carpio no está. Doctora. ¿Sí está? Sí, Yo ya sino que está. acá estoy con Raquel nada más. Ok. Lorca Torres está. Trujillo. Vilma Trujillo. Presente, doctora. Sí Ya, estaba. perfecto. Rosa. Etcétera. Me faltan, ¿por qué no coincide? ¿Cuántos son ahorita? 21. Son 24, ¿no? Sí, doctora, no, Doctor, 24. creo que algunos han salido porque ya tomó lista.
Voy a poner acá Rocío Fal. Listo, ya chicos. Entonces, espero que les haya quedado un poco más claro acerca del síndrome nefrótico, de la patología más frecuente, bueno, la segunda más frecuente del síndrome nefrótico en adultos, porque la primera es la glomerulosclerosis focal segmentaria. Antes era la membranosa, pero ahora es la focal segmentaria. Pero está interesante, está muy interesante el tema. Por favor, siempre verificar si es secundario o primario y si en todo caso hayan en algún momento una glomerulopatía membranosa, siempre hay que buscar primero secundarismo porque también se divide en secundario y primario. A la cabeza los padres, ¿no es cierto? Los tumores de órganos sólidos son las principales causas que generan glomerulopatías membranosas en adultos, ¿ok? Y en todo caso, si descartas la membranosa y sabes que es primario, lo importante es la biopsia renal o el plano CR si el paciente tiene posibilidades de cáncer. Pero es lo ideal que debería ser, el plano CR. También como seguimiento, no tanto para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Tú haces una biopsia renal, le das manejo y con seguimiento puede ser el plano CR. Bien. Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Ok. Espero que les haya gustado el caso. Ya nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora.